temas, ¿no? Pero cambiamos el tema. Ayer nos pedían que tuviéramos café, tenemos que volver al café. Hay que traer el cafecito, porque, claro, a esta hora... Viene bien, hace frío, hay que tomar un café. De café, de mate, sí. Y vendría bien. Hernán Lecher es nuestro invitado en el día de hoy, concejal de San Martín, economista. ¿Un mate político se puede o queda mal, Hernán? Sí, falta el mate. Pero... Con 2 bombillas. No, a mí me encantaría. Pura, lo que sea. 3. Con unos bizcochitos, lo que sea. Bueno, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bien, a ver, ¿qué pasa por la cabeza de un economista, ¿no? Cuando hablamos de todas estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el pedido de préstamo al fondo, con el tope a las tarifas, con los números en una Argentina que parecen no dar, ¿no? No cerrar. Bueno, Julián recién hacía mención a algunas cuestiones que uno especula que en principio serían parte del acuerdo con el fondo. Claramente no hay ningún nuevo fondo. El Fondo Monetario le está pidiendo el ajuste fiscal a la Argentina. Yo diría que hay que ver primero si efectivamente el dinero llega a la Argentina o no, porque el stand-by, el esquema del préstamo stand-by puede ser que llegue o puede ser que no llegue. ¿Cómo que no puede ser que no llegue? No, puede ser que sea una garantía finalmente, que vos puedas acceder al crédito y lo tengas disponible, pero no necesariamente ensanche las arcas finalmente de las reservas. De todas formas, está ahí, se supone que está disponible. Pero en principio el gobierno lo que quiere es pasar de un escenario, de una crisis cambiaria como la que vivimos en el último tiempo, a un escenario donde el frente sea necesariamente fiscal, digamos, ¿no? Y entonces todas las medidas que se discuten son básicamente fiscales. Mirá, hoy yo miraba y repasaba el diario, ¿no? Esto es del diario de hoy, el diario Clarín. Fíjate lo que plantean. Bueno, dice básicamente una cosa que uno especula, el fondo le va a pedir un poco más en términos de ajuste fiscal que lo que el gobierno tenía previsto. El gobierno decía, bueno, el 2% de déficit parece que va a ser en el orden del 1,5. Eso significa mayores recortes. Y fíjense lo que dice, inversión pública. No es nuevo, el gobierno ya lo mencionó, 30.000 millones de pesos al menos de recorte. Los subsidios, que es la política que el gobierno ya viene aplicando. Pero ahí hay un tema. Digo, a raíz de lo que se discutía en estos últimos días, va a haber aumento de tarifas en octubre y noviembre nuevamente, después de haber vetado la ley. Bueno, transferencias a el recorte de las transferencias a las provincias, el costo de la política, ahí me parece que el gobierno plantea como mascarón de prueba el recorte, digamos, de algunos excesos supuestamente de lo que son los ministerios, pero en realidad detrás se van lo que habitualmente se llama en la administración pública los ravioles, es decir, eliminan el área directamente y con lo cual el recorte naturalmente es mucho mayor y congelamiento salarial. Bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? La administración pública cerró 5%. El acuerdo que acaban de hacer con la CGT no alcanza a la administración pública, por ejemplo, a los empleados de la administración pública. Bueno, me parece que va un poco en esa línea. Lester, ¿qué uno puede esperar con respecto a lo que ha sido una política del gobierno, sobre todo en temas paritarias, que prácticamente está en revisión ahora, que no ha dado resultados? El gobierno proponía una negociación del 15%, ahora empieza a dar una cláusula gatillo por 2 meses, después en principio se habilitan lo que son las rondas de supervisión o de revisión, en todo caso salarial. Digo, ¿cuál es el mensaje que tiene la sociedad, que tienen las pequeñas y medianas empresas de un gobierno que lo que está proponiendo en todo caso es permanentemente estamos en revisión y que de alguna manera está todo sujeto a que pueda ser modificado en un futuro? Para mí me parece que la posición del gobierno en primer lugar es que no haya cláusula gatillo automática. Digamos, es la premisa. Y bajo esa circunstancia negocian. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el acuerdo que acaban de hacer en realidad es solo para algunos gremios que acordaron el 15%, que en general son los gremios más afines al gobierno. Estamos hablando de un escenario donde la inflación nadie la estima por debajo del 25%. Hace unos días salió el informe del Banco Central que estiman arriba de 27%. A mí me sorprendió. Venían planteando 22 y saltó al 27, es decir, 5 puntos por este esquema de evaluación reciente. Bueno, estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo muy significativa, incluso con ese 5%. Me parece que el gobierno, por un lado, recién lo mencionaba en relación a la administración pública, lo que quiere es hacer los deberes del fondo, necesita no aumentar el gasto público y en eso va naturalmente los salarios del empleado público, pero además necesita o plantea de cara a la sociedad que parte de ese ajuste también se haga en el sector privado. Cree que eso puede reactivar la economía. Yo tengo serias dudas, digamos, además, en un escenario donde naturalmente eso impacta sobre el bolsillo de los trabajadores y profundiza una crisis que ya está planteada y que diría que es más estructural. Caída del salario real, aumento de tarifas, vos hablabas de las pymes, caída del salario real, aumento de tarifas,
apertura importadora del costo de financiamiento, que la verdad no han hecho prácticamente nada. Hace unos días Vidal anunció algunas medidas, pero la verdad que es un paliativo que básicamente reconoce un problema real, que es que las pymes hoy el problema que tienen es que se ha roto la cadena de pago, con lo cual necesitan financiarse para pagar lo que tienen, las deudas que ya tienen, digamos, ¿no? Hernán, estamos de cara a que la CGT, o por lo menos el triunvirato de la CGT, tome una decisión, ¿no?, respecto de la medida de fuerza o no. Ya sabemos que hay como un arco, un gran arco sindical que la está pidiendo desde hace tiempo o que está esperando esta decisión de la CGT. Te traslado de los números un poco al espacio político. ¿Qué margen crees que tiene la CGT de maniobra ahora para tomar una decisión de este tipo o para no llamar a una medida de fuerza? La verdad, yo creo que la CGT que hoy se reunió tiene más ganas de no convocar al paro, porque de hecho esa amenaza de convocatoria al paro me parece que no la hacían muy motivados por sus propias convicciones, por decirlo de algún modo, sino por la presión en general de sus propios gremios, incluso que en las regionales le estaban reclamando esto. Esto es lo que uno percibe, yo lo percibo en San Martín. Incluso gremios digamos, representados en la actual CGT o en el triunviro de la actual CGT, reclaman justamente la convocatoria al paro. Y me parece que en todo caso la presión va increyendo, ¿no? Con lo cual creo que políticamente tienen muy poco margen para esquivar el bulto a la convocatoria de una movilización o de un paro general, pero creo que además el gobierno también los está presionando y jugando muy fuerte para tratar de persuadir de que así no lo hagan, ¿no? ¿Qué pasa con la pobreza en la Argentina? El gobierno prácticamente festejó los últimos números, claro, son los números de fines del año pasado, que dio a conocer el INDEC, pero durante esta semana, hace apenas algunas horas, Agustín Salvia, que es uno de los responsables del Observatorio Social de la Deuda de la Universidad Católica, dijo, en la primera parte del año van a subir 2 puntos lo que son los datos de pobreza, y probablemente en la segunda parte del año van a subir otros 2 puntos, esto es, más de 2 millones, 3 millones de personas que empezarían a sumarse en lo que es el cuerpo, lamentablemente, ¿no? El cuerpo de aquellos que sufren la pobreza en la Argentina y que la verdad que no pueden llegar directamente a fin de mes. Sí, no sé si no se queda corto. En realidad hay que ver qué pasa en el segundo semestre, pero ustedes saben, yo el 25% que anunció el gobierno, tengo serias críticas respecto de la metodología y una serie de cuestiones, con lo cual creo que claramente está subestimado. Lo que sí es cierto es que en este año, si uno piensa, a ver, ¿qué afecta la evolución de la pobreza? Los ingresos de los trabajadores registrados, sobre todo de los sectores que tienen menos ingresos, claramente van a perder. Los ingresos de los jubilados, claramente, sobre todo los de la mínima, o en realidad los de la mínima, sí, porque que el resto, es el grueso directamente. Claro, porque son los que están en la línea o cerca de la línea de la pobreza que pueden quedar arriba o abajo. Es el 60-65% de las jubilaciones. Claramente les ha ido mal en el primer trimestre, les va a ir mal el segundo, probablemente pase lo mismo en el segundo semestre. Los ingresos de los trabajadores no registrados, lo mismo, uno no imagina que en ese escenario les vaya a ir bien. Probablemente el empleo no tome dinamismo, es decir, no haya crecimiento en el empleo. No hay posibilidades que la pobreza no aumente. Lo que podemos discutir es cuál es el margen. Bueno, Salvia dice 4 puntos, probablemente sea en ese orden, tal vez más. Vamos a ver qué pasa en el segundo semestre. La inflación, además, recién mencionaba el 27-28%. Ahora, para los sectores que les afecta o que están cerca de la línea de pobreza, la inflación es mucho más elevada. Y por cierto que en esa inflación, digamos, hasta por críticas metodológicas podríamos decir, pero está subestimado el peso de los servicios, con lo cual en la realidad incluso la línea de pobreza está subestimada, solo por eso, sin decir que está mal hecha, ¿no? Digamos, pero igual estamos contabilizando menos pobres, al menos por ingresos, porque el peso de los servicios es 3,4, justamente en ese cálculo, y ninguno gasta menos o 3,4 para pagar los servicios en la Argentina hoy, ¿no? Hernán, pero parece que el gobierno nacional ha logrado convencer, ¿no? Por lo menos a cierto sector de la población, o por lo menos intenta hacer el discurso, de que no había otra opción, de que nosotros teníamos que recurrir al Fondo Monetario Internacional y de que en realidad, ciertas decisiones que se tomaron, como por ejemplo incrementar las tarifas de la forma en que se incrementaron, era lo que había que hacer. La pregunta es, porque siempre resulta interesante plantearnos, ¿había otra opción? O por lo menos quienes proponen que había otra opción. ¿Cuál era esa opción o cuál sigue siendo, ¿no? Todavía esa opción, más allá de recurrir al fondo? Bueno, estamos discutiendo cuestiones fiscales y el déficit. Finalmente, el gobierno ha recorrido el camino inverso a reducir el déficit. El hecho de reducir las contribuciones patronales, que por cierto, ya tenían una tasa diferenciada para las pymes, por ejemplo, implica haber beneficiado a las grandes empresas. Yo pregunto, ¿por qué una empresa
tal vez como las grandes telefónicas en la Argentina, que han ganado millones de pesos en los últimos años, justifica que nosotros le transfiramos, por ejemplo, a Telefónica 500 millones de pesos justamente con esa reducción de contribuciones. A la vez, se redujo la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas y no para la persona física, con lo cual va a contramano de lo que dijo el gobierno. Y tercera cuestión, suelo andar con este cuadrito encima, retenciones. Este es como el tema central, porque la semana pasada se discutía, aparentemente el Fondo Monetario había querido plantear nuevamente la reposición. Bueno, ese planteo que anduvo ahí dando vueltas implicaba 26.000 millones de pesos adicionales a las arcas. Y la reposición al esquema original de retenciones, casi 63.000 millones de pesos. Bueno, acá hay plata. La soja, que está en estos dos rubros, porque en realidad se redujo 5 puntos en 2015 y entre 2018 y 2019 se está reduciendo, este es el dato de 2018. Bueno, el 90% de la soja lo exportan 10 pools de siembra, 10 pools de siembra. O sea, si querés segmentar trigo, maíz y soja, dejá fuera el 10% que son los pequeños productores y recaudá de nuevo el 90% de los 63.000 millones que se plantean acá. No es tan difícil. Evidentemente el gobierno, ese anuncio duró, ni siquiera fue un anuncio y duró un suspiro. Sí. Y duró un suspiro porque el gobierno se encargó rápidamente de dejar tranquilos a ese sector que ha ganado mucho y que no hay justificativo para que tenga estos ingresos, que no iba a tocar ni discutir esta cuestión. Me olvidé la cuestión financiera, pero bueno, eso es un poco más largo. Bueno, ahí va la pregunta justamente, porque hablabas más temprano de un enfoque fiscalista por parte del gobierno. La pregunta es si el gobierno no se está equivocando, si no está atendiendo cuestiones que no tienen que ver con la urgencia de la Argentina. Esto es, la Argentina necesita dólares, lo que se está verificando es que está pidiendo un préstamo al Fondo Monetario, ese dinero probablemente le alcance para cubrir una cantidad de meses, pero la solución de fondo no aparece, y tenemos temas como las letras del Banco Central que vencen cada 15, 20 días, tenemos también la recomendación del Fondo Monetario de dejar flotar el tipo de cambio libremente. Digo, ¿cómo estás viendo lo que es este mapa financiero que está muy complejo, ¿no? Está muy bien, comparto eso. En realidad el problema estructural no está resuelto, que es el problema de la escasez de dólares, y el gobierno ha hecho lo contrario a intentar garantizarse ingresos en dólares. Haber liberalizado absolutamente la liquidación de la cosecha. La posibilidad de, o haber desregulado todo lo que tiene que ver con la cuenta capital, esto es el ingreso y la salida de los fondos golondrina. Haber entendido mal la etapa que estamos en el mundo, digamos, y haber creído que quizás porque jugaba al tenis con Renzi podía exportar más la Argentina, cosa que no sucedió. Sumado a un contexto internacional que no nos ayuda, la tasa de interés de los Estados Unidos no solo está alta, sino que va a seguir subiendo, y algunas cosas, digamos, que podríamos complementar, la promoción de los créditos UBA que generan presiones sobre el dólar. Me parece que además algunas falencias en la administración de lo que tuvo que ver en la relación, digamos, Banco Central versus la política del Ministerio de Economía o de Hacienda, bueno, creo que han generado un escenario muy complicado. Ninguna de esas cosas se ha resuelto, ninguna, con lo cual comparto contigo que si en todo caso llegan los dólares, puede durar 1 año y medio, tiran tal vez hasta la próxima elección, tal vez estén pensando justamente eso, pero el escenario no está resuelto y finalmente vamos a terminar en el mismo lugar, ¿no? En el día de ayer y sentada en este mismo lugar, una legisladora de Cambiemos nos decía, bueno, también en coincidencia con este discurso que se baja desde el Gobierno Nacional, decía, bueno, pues con la cuestión tarifas no se podía hacer otra cosa, porque en realidad utilizaba esta palabra, sincerar, ¿no? Y nosotros, bueno, le pedimos algunas explicaciones más respecto de ese término, porque, bueno, muchas veces se sostiene o se le explica a la gente y es un buen espacio para aclararlo. ¿Por qué había que sincerar las tarifas? Si había que sincerarlas, si se podía seguir con el esquema anterior. Y yo soy medio inflexible en eso, pero yo no entiendo la discusión de por qué eliminar los subsidios, que es tal vez el mejor mecanismo de transferencia de ingresos que puede existir, porque cuando yo pago la tarifa de luz y en lugar de pagar 1.000 pesos, pago 500, me están dando 500 pesos en el bolsillo, no hay duda de eso. Bueno, pero hay ¿no? quienes sostienen que con el subsidio lo estás pagando igual vos, lo que pasa es que no lo pagas todos los meses a fin de mes. Bueno, pero justamente lo estás pagando repartido entre todos. La discusión es cómo se distribuía ese subsidio. Entonces, la primera, 2 falacias del gobierno. El gobierno dice, si va a los sectores medios está mal, o ahí va a algunos sectores altos. Yo la verdad que prefiero eso y no que matemos a aquella persona que hoy se tiene que financiar para pagar la luz, lisa y llanamente. Ahora, en todo caso había que trabajar en mejorar la eficiencia de ese esquema, cosa que el gobierno no hizo. El gobierno cortó de cuajo los subsidios. La otra cuestión es, el interior pagaba más. Claro,
Ahora, lo que equiparamos es para arriba, ahora pagamos todos mucho, porque no se federalizó de última el subsidio, además de una mentira, porque, por ejemplo, en el caso del gas, el aumento del gas en Boca de Pozo generó aumento en todo el país en el gas. De hecho, sino que me expliquen por qué no solo aumentan los servicios en el AMBA y aumentan el resto del país. Bueno, nada, es una gran mentira. Yo creo que el gobierno tenía la vocación de hacer un ajuste, había plata allí y sencillamente fue a recortar los subsidios. ¿Qué pasa con lo que viene en el Congreso ahora, yendo al terreno político, en función de que el gobierno apuesta lo que es, sobre todo, todas sus herramientas de negociación a llevar adelante una ley de presupuesto 2019 con un recorte importante que es el que le va a pedir el Fondo Monetario? Digo, ¿hay posibilidades? ¿Cómo ves a lo que es la comunidad política, la oposición puntualmente? ¿Puede llegar a apoyar al gobierno en este sentido? Bueno, uno tiene más expectativas que lo que fue, por ejemplo, la discusión del año pasado, ¿no? Tal vez, pero en el sentido de que me parece que en el Congreso, para el gobierno va a ser mucho más difícil aprobar un presupuesto, no solo porque está muy bien planteado por vos, Julián, no solo porque obviamente no tiene mayoría, sino porque además tiene que aprobar un presupuesto de ajuste, naturalmente. Me parece que es un buen antecedente lo que pasó en el caso de las tarifas, digamos, donde finalmente se consensuó un proyecto que uno puede decir estaba mejor o peor, pero que un amplio abanico de sectores opositores lo acompañaron. Y me parece que también hay que mirar qué puede pasar en el Senado, porque hubo muchas discusiones. El propio presidente en la conferencia de prensa después dijo, bueno, hay que ver con el peronismo que era responsable y ahora no lo es, ¿no? Hablando particularmente de Pichetto y un sector de los senadores que reportan a los gobernadores, finalmente cómo se van a comportar en ese escenario. Para los gobernadores no es bueno este presupuesto de ajuste, naturalmente pierden las provincias, con lo cual hay que ver finalmente qué pasa. Imagino además que el Fondo Monetario les va a exigir naturalmente que se apruebe ese presupuesto para entregar la plata a la Argentina, con lo cual, bueno, hay que seguirlo muy de cerca. Yo tengo expectativas de que sea, además de un debate muy interesante, al gobierno no le sea fácil plantear ese ajuste, ¿no? Gracias, Hernán, por haber estado aquí con nosotros. La próxima